Bueno, entonces, bienvenidos a otra clase donde vamos a hablar específicamente de este puntito que tiene que ver con las queridas hormonas. Bueno, obviamente que cuando tú llegues al tema del sistema endocrino, si es que ya no lo has llegado o es que ya lo has pasado hace mucho tiempo atrás, tienes que recordar una cosa muy importante que tiene que ver con la constitución química de las hormonas en sí. Además, recuerda una cosa, ¿no? Muchas de las hormonas son de dos orígenes muy importantes, que justamente de acá tendremos que hablar de estos puntos, ¿no? Que es acerca del agua y el señor aceite, que justos pues no se pueden mezclar y tienen sus diferencias respectivas. En sí, en unas palabras que tal vez no son muy exactas, pero que nosotros nos ayudan a recordar cosas puntuales, es hablar de que hay dos tipos de hormonas, las hormonas de agua y las hormonas de aceite, las hormonas liposolubles y las hormonas hidrosolubles. Hoy día simplemente vamos a ver a las hormonas hidrosolubles y a su mecanismo de acción respectivo, para que éstas te ayuden a sacar quizá alguna pregunta que se venga a hacer en sí. Y asociado al mecanismo del segundo mensajero, que esto es un punto a tomar en cuenta dentro del mecanismo de funcionamiento de la cinética interna que tienen muchas células respectivas en sí. ¿Vale? Entonces, acá, poniéndolo en este subtítulo, tienes que recordar cosas rápidas. Hormonas hidrosolubles. Estas incluyen tres grupos respectivos. Lo mismo con la parte de los liposolubles. El 3 es un factor común. Recuerda, dentro de estas tenemos tres tipos de hormonas. Las aminas, las hormonas peptídicas y proteicas y los eicosanoides. Recuerda una cosa muy rápida, ¿no? Que lo que está marcado ahí en color azul. Las aminas son sintetizadas por un proceso que lleva a eliminar dióxido de carbono, gracias a unas enzimas que se les llaman descarboxilasas en sí, ¿no? A través de modificar incluso a ciertos aminoácidos en sí. Dice que se les llaman aminas porque químicamente contienen un grupo amino respectivamente en la estructura química. Ahora, sobre ellas, hay diferentes familias. Para empezar, están las catecolaminas, como por ejemplo la adrena, la noradrena y la dopamina, que todas ellas siguen una vía metabólica que es el modificar a un aminoácido estrella que se le conoce con el nombre de la tirosina, respectivamente. La histamina, que es otro tipo de amina biogénica, es sintetizada por otras células, las mastocitos y también las plaquetas, a partir de otro aminoácido estrella conocida como la histidina. Y la serotonina y la melatonina, que son derivados de otro aminoácido llamado triptófano en sí. Vale, ahora, recuerdo un guiño muy importante, el tema de la macro que está viéndose pues en el tema número 4 y otros temas respectivos en el actual libro del Albert. Tienes que saber que la tirosina, la histidina y el triptófano son aminoácidos esenciales que tienen que seguir rutas metabólicas por donde son convertidas por procesos enzimáticos en estas moléculas que les sirven al cuerpo humano para trabajar de una manera eficiente. Ten cuidado en diferenciar el concepto de una hormona peptídica y una hormona proteica, porque según morfofunción te van diciendo una cosa muy puntual. Las hormonas llamadas peptídicas consisten en cadenas más cortas de 3 a 49 aminoácidos. En cambio, se les llaman hormonas proteicas aquellas cuyas cadenas son un poco más largas, desde 50 hasta más o menos 200 aminoácidos respectivos, y te van dando algunos ejemplos en específico. Eso es hablar de, por ejemplo, la antidiurética y la oxitocina como ejemplos de hormonas peptídicas y hormonas mucho más grandes, que incluso de una ya hemos hablado en una máster anterior, la insulina y la hormona de crecimiento. Es más, hay algunas proteínas que llegan a combinarse con azúcares y llegan a formar hormonas ampliamente utilizadas. Ese es el caso de una proteína que ayer hemos armado, o bueno, ayer hemos hablado en una máster, ¿no? Que es justamente esta molécula, la hormona estimulante de tiroides, que en su química pura y dura es una glucoproteína, porque justamente tiene grupos de carbohidratos respectivamente en sí. Recuerda, como un guiño a la clase de ayer, que la tiroideo estimulante en la enfermedad de Graves-Basedow tiene un anticuerpo que simula ser ella y estimula a la glándula tiroides a generar una abundante cantidad de T3 y T4. Los eicosanoides, estos derivan de un ácido graso de 20 átomos de carbono que se localiza en la membrana plasmática de muchas células del cuerpo humano. Ese ácido graso se le llama ácido araquidónico y entre los dos tipos principales de eicosanoides, pero no los únicos, se encuentran las prostaglandinas y los leucotrienos, ambos agentes muy importantes en diferentes procesos químicos en sí. ¿Por qué hay que tener en cuenta siempre la química de las hormonas solubles? Y obviamente en otra, pues la verás a la química de las hormonas liposolubles. Por esta cuestión, si tú te vas más adelante en este subtítulo donde te hablan sobre las acciones de las hormonas liposolubles y de las hidrosolubles, tienes que entender la mecánica de funcionamiento de lo que es el sistema endocrino. Ahora nos vamos a acentuar simplemente en este pequeño
parte, lo que vendría a ser el mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles. Es decir, que nosotros tendríamos que trabajar todos estos puntos respectivos a tener en cuenta y que obviamente pues al estar prácticamente siendo grabada esta querida clase, tú podrías pausar el video y ponerte al tanto para seguir la orden literal como lo va haciendo pues prácticamente el libro. Pero recuerda, todo lo que te va a ir describiendo el querido texto está perfectamente plasmado en esta imagen con algún dato más que tal vez ahora valga la pena saberlo con la asociación del texto de biología celular en sí. Pero si no, déjate llevar simplemente por morfofunción y afianza tu conocimiento en esta materia respectivamente, que sigue siendo pues una estrella dentro de cualquier convocatoria de curso básico en sí, ¿vale? Es decir, que nuestro objetivo va a tratar de ser llegar hasta esta última parte justamente con las aclaraciones respectivas que involucran la mecánica de funcionamiento de una hormona respectiva. Te ubico en esta querida imagen 18.4, que tienes acá la descripción del mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles, es decir, de las aminas, de las hormonas peptídicas, de las hormonas proteicas o de los eicosanoides. Cualquiera de estas sustancias que hayan sido liberadas por alguna parte del cuerpo humano entran en la circulación sanguínea a través de los vasos. Recuerda una cosa muy importante, el agua con el agua y el aceite con el aceite. El agua y el aceite no pueden mezclarse. Recuerda una cosa muy importante que sangre te lo ha dicho. La sangre, en cuanto a sus componentes, uno de ellos, que es el plasma sanguíneo, la mayor cantidad, 55%, es principalmente agua. Entonces, si en este medio interno, que es el plasma sanguíneo, abunda una cantidad abundante de lo que es el agua, pues, valga la redundancia, al echar hormonas hidrosolubles, estas no van a tener ningún problema para circular durante todas las cañerías del cuerpo humano hasta donde tengan que llegar respectivamente. ¿Dónde van a tener problema estas señoras hormonas? Una vez que dejen la circulación y lleguen hasta su célula diana, hasta su célula blanca. Toda esta estructura pintada acá en esta querida imagen no es nada más que el ejemplo de una querida célula, así que no te vayas a asustar. Es más, mira, todo este margen que está siendo puesto acá es prácticamente la membrana plasmática. Ahora simplemente afiánzese parte de esa ley de que el agua y el aceite no se van a mezclar. Tú sabes, por conocimientos básicos de biología, por cualquier libro que tú hayas leído, que la membrana plasmática de una célula contiene principalmente fosfolípidos. ¿Y qué son los fosfolípidos? Son grasa. Entonces, ahí está la primera barrera. El agua y el aceite no pueden mezclarse. Por lo tanto, la hormona hidrosoluble, en su intento por querer pasar a lo profundo de la célula y llegar hasta la profundidad, hasta el núcleo, por ejemplo, se encuentra con una barrera física y química muy infalible, que está hecha principalmente de grasa. Al no poder atravesar la membrana plasmática, necesita activar una secuencia de proteínas como si fuera un efecto dominó, es decir, una cosita activa a la otra y la otra activa otra cosa y la otra activa otra cosa, para generar este mecanismo de comunicación celular que se le conoce con el nombre de el segundo mensajero. ¿Por qué segundo mensajero? Porque obviamente la querida hormona hidrosoluble actúa como si fuera el primer mensajero, pero se quedó ahí en la periferia. Tú estás viendo en esta imagen que esa hormona hidrosoluble tiene que encontrarse con un receptor. Ese receptor, por ley endocrina, siempre se va a encontrar en la membrana plasmática de las células respectivas. Eso al estar hablando de una hormona hidrosoluble. Porque al hablar de una hormona liposoluble, sabes que el receptor ya puede estar dentro, en el núcleo o en el citosol de una célula correspondiente. ¿Qué más estás viendo? Si te das cuenta, asociado a la membrana plasmática de esta célula X, cualquiera, existen dos moléculas más, bien uniditas al receptor, como sus vecinas. Una de ellas se conoce con el nombre de la proteína G, la cual a su vez está conectada con otra molécula que, mira, qué sorpresa, es también una proteína pero que trabaja como enzima, llamada la adenilatociclasa. Bueno, entonces como mecánica muy simple y directa, cuando una hormona hidrosoluble llega a tomar contacto con su receptor, lo que hace es inmediatamente activar una secuencia que lleva a la activación de una proteína G, que trabaja con moléculas como el GTP propiamente dicho en sí y pasa una conformación activa. Obviamente, la activación de la proteína G trae como consecuencia la activación de esta enzima, que se le conoce con el nombre de adenilatociclasa. ¿Qué hace la adenilatociclasa? Fácil. Tú sabes que dentro de la célula, en el citosol, abunda esta molécula que es la principal molécula de energía, que es creada por las mitocondrias, que se llama ATP. Lo que hace la adenilatociclasa es convertir al ATP en esta estructura llamada
AMP cíclico, que prácticamente al estar funcionando dentro de la célula, ya en el interior, en el citosol, este AMP cíclico tendrá la misión de ingresar en la profundidad de la célula y llegar hasta su destino, como por ejemplo el núcleo, el retículo, el Golgi, cualquier lugar, a ejecutar la misión que antes se le había encargado a la hormona hidrosoluble. Actúa como el segundo mensajero propiamente dicho en sí. ¿Vale? A tener en cuenta, ahora hay que tener una cosita en mente, solo sigue las flechas. ¿Qué es lo que va a hacer el AMP cíclico? Bueno, cuando se incrementen los valores de AMP cíclico dentro de la célula, va a traer como consecuencia la activación de otro tipo de enzimas, que seguramente ya los has visto en el nuevo libro de Albert, ¿no? Que ahí está puesto también dentro de la tabla las nuevas sinasas, ¿no? Pero que también ya lo habéis conocido en morfofunción. Estas proteínas que les encanta fosforilar se conocen con el nombre de proteinsinasas. Las proteinsinasas, al ser activadas por la cantidad excesiva de AMP cíclico, lo que hacen es rápidamente buscar a proteínas que se encuentran dentro del charco de la célula, todo distribuidas ahí en el interior, en el citosol. Estas proteínas, por acción de las proteinsinasas, son fosforiladas, es decir, las proteinsinasas también utilizan al ATP y le quitan un grupo fosfato, dejándolo como ADP simple y lo transfieren a esa proteína, llevándolo a un estado de fosforilación respectivo en sí. Obviamente, hay millones de proteínas que se van a fosforilar dentro de una célula y sus acciones van a ser una completa variedad que ahora lo van a proceder ustedes a leer y completamente pues lo vamos a hacer en un esquemita mucho mejor este mecanismo de acción respectivo. Recuerda una cosa, nada dura para siempre y el AMP cíclico, si prácticamente estaría todo el tiempo funcionando y trabajando, terminaría con las reservas de las células porque acabaría de fosforilar a todo el mundo y no tenemos que fosforilar a todo el mundo, solo tenemos que fosforilar aquello que nosotros necesitemos. Por lo tanto, el AMP cíclico tiene que ser inactivado de alguna manera. Y para ello está el punto número 6. Existen otra familia de enzimas que en vez de fosforilar, desfosforilan, es decir, quitan ese grupo fosfato o, mejor dicho también, inactivan algunas moléculas. El caso de la fosfodiesterasa, que es una enzima estrella que lo que va a hacer es inactivar al AMP cíclico y llevar toda esta secuencia de reacciones a su fin, porque seguramente habrán cometido algún hecho respectivo. Eso es el mecanismo de acción que tienen estas hormonas llamadas hidrosolubles, propiamente dichos. Y lo único que te encarga o se encarga tu libro de hacer es describirte en cada uno de esos pasos lo que yo acabo de contarte respectivamente en sí. ¿Eso hasta qué punto? Hasta el punto número 6, que es justamente donde la fosfodiesterasa termina su acción. Ahora tienes que hacer un ajuste, porque recuerda una cosa es que yo te lo explique con mis palabras, que obviamente lo hacen la mayoría de los profesores, pero otra cosa es que el libro te lo explique con sus palabras, que es justo lo que tú necesitas, porque así son las preguntas del examen. Entonces, te voy a pedir que entiendas los puntos marcados en sí. Mira, la unión de una hormona a su receptor activa obviamente muchas moléculas de proteína G, que a su vez activan a la adenilatociclasa. Sí, lo has visto en la parte inicial. Ahora mira esto que podría ser una pregunta de examen, y te lo dejo así literalmente. A menos que vuelvan a ser estimuladas por la unión de más moléculas de hormonas a sus receptores, las proteínas G lentamente son inactivadas. Eso disminuye la actividad de la adenilatociclasa y esto ayuda a detener la respuesta a la hormona, ¿verdadero o falso? ¿Qué responderían ahí? Que lo he leído literalmente tal y como está. Entonces, esa parte pues ya tienes que ir entendiéndola con tu gráfico. Recuerda, esta hormona no siempre va a estar pegada ahí para siempre con su receptor. Algún momento va a tener que ser removida de ese receptor y por lo tanto la proteína G va a pasar de un estado activo a un estado inactivo y obviamente eso en secuencia va a inactivar a la adenilatociclasa y también va a ir cayendo las reservas de la AMP. Por fuera que la misma fosfodiesterasa va a estar bajando el nivel de AMP. No puede durar nada para siempre. Eso es lo único que acaba de explicarte esta frase respectiva. Y sigues. Las proteínas G son una característica común de la mayoría de los sistemas de segundo mensajero. Muchas hormonas
ejercen algunos de sus efectos fisiológicos en base a la síntesis incrementada del AMP cíclico. Y te van dando ejemplos, de los cuales casi todos estos mecanismos de acción de estas hormonas son muy conocidas. Mira, por ejemplo, la hormona antidiurética había sabido trabajar de esta manera, la tiroestimulante, la adrenocorticotropina, el glucagón, la adrenalina, las hormonas liberadoras hipotalámicas, todas estas, que incluso tú podrías hacerte aquí, ¿no? Otro nuevo esquema de una querida célula con su núcleo interior y tienes ahí el querido receptor de las hormonas liposolubles, en las cuales que consigues que moléculas como la antidiurética, hormonas como la hormona estimulante, como la adrenocorticotropina u otras ya mencionadas, lo único que hacen es que cuando se pegan a su querido receptor, lo que generan es una activación. ¿De quién? Del receptor que lleva a la activación de la proteína G a la activación de la adenilatociclasa y por lo tanto, ¿qué obtienen ellos? Un aumento en el AMP cíclico. Pero mira la otra aclaración que también te hace el libro a continuación. En otros casos, tales como el de la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, también llamada somatotropina, el nivel de AMP cíclico disminuye en respuesta a la unión a la hormona a su receptor. ¡Hala! Entonces, ¿qué tiene que saber? Tienes que acordarte que existe una hormona que se le conoce como hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o como lo quieras poner en el orden respectivo, ¿verdad? No nos vamos a pelear con esa parte. Pero esta hormona, cuando se pega a este mismo receptor, lo que consigue más bien es inactivar a todo este sistema y hace el efecto opuesto, es decir, disminuye el AMP cíclico respectivamente. Ahora mira esta aclaración. El libro te está diciendo que el AMP cíclico no es el único tipo de segundo mensajero que se biosintetiza dentro de las células. También hay otros marcados ahí con negrillas, como el caso del GMP cíclico, como el caso del inositol trifosfato y el diacilglicerol. Cada uno de ellos puede ser utilizado como un segundo mensajero que tendrá una vía que seguir y será estudiado pues en temas más específicos, no en el propedéutico. Ya son temas estos de bioquímica, de fisiología, de farmacología incluso, ¿no? De niveles más avanzados, pero ya te van sembrando una base dentro de lo que vendría a ser el curso básico. Nos vamos con esta aclaración. Las hormonas que se unen a receptores de la membrana plasmática pueden inducir sus efectos en concentraciones muy bajas, porque inician una cascada o reacción en cadena donde cada paso multiplica o amplifica el efecto inicial. Para entender toda esta frase, el libro te pone este ejemplo. Mira la brutalidad de efecto que causa solo una molécula, solo una hormona, una unita de adrenalina, respectivamente, ¿no? Cuando se une a su receptor de una célula del hígado. Mira ese punto respectivo a tomar en cuenta. El libro te está contando lo que aquí hemos tratado de dibujar pues, en clases presenciales. Si nosotros asumiríamos que, como por ejemplo, tenemos una hormona que se le llama adrenalina, la adrenalina, al pegarse a este receptor que se encuentra en la membrana plasmática, lo que hace es activar ¿a cuántas proteínas G? Una sola molécula de adrenalina. Un centenar. A un centenar, es decir, que activa a 100 proteínas G. Y después sigues leyendo y el libro te dice que cada proteína G es capaz de activar a su adenilatociclasa correspondiente. Y es que la adenilatociclasa, cada una personalmente se encarga de formar ¿cuántos AMP cíclicos? 1000, ¿verdad? Entonces el efecto es brutal. ¿Por qué? Porque si el libro te está diciendo que una sola molécula de adrenalina es capaz de activar a un centenar de proteínas G y que cada proteína G es capaz de activar a una adenilatociclasa que es capaz de crear a 1000 AMP cíclicos, si activas a 100, 100 por 1000, tienes una totalidad de ¿qué? De 100.000 moléculas de ¿qué? De AMP cíclico con solo una molécula de adrenalina. Obviamente no se libera una molécula de adrenalina, se liberan muchas. Y entonces la maquinaria interna de la célula se satura. Obviamente
este MP cíclico tiene que hacer distintas cosas en la célula. Tiene que ir a activar al núcleo para lo que es la síntesis de el ARN, para que cree diferentes proteínas. Tiene que ir a los ribosomas para que sinteticen a las proteínas. Tiene que ir al aparato de Golgi. Tiene que ir al retículo liso. Tiene que ir a la mitocondria a dar órdenes respectivamente. Eso es lo que magnifica lo que vendría a ser el mecanismo de acción de los segundos mensajeros dentro del sistema endocrino y que está visto pues también en los temas actuales de biología celular. Con ello me voy ahora a otro punto muy importante y eso es justamente con lo que yo les estaba intentando recibir ahora en lo que se iban conectando a esta querida máster. Hubiéramos querido revisar un ratito acerca de las queridas leucemias, ¿no? Porque esta mañana hemos descubierto un medicamento que justamente pega a lo que vendría a ser la leucemia linfática crónica, pero eso ya lo vamos a hablar pues ya en otro punto respectivo, cuando encontremos algún punto del por qué más tendríamos que saber algo acerca de la sangre. Para ello, yo me voy a ir directamente a esta querida parte de lo que vendría a ser cardio. Miren, en cardio hay que tener cuidado con una enfermedad, y es esta, la enfermedad coronaria, porque como nunca en todo el libro podrías buscar de medicina y creo que no hay ninguna otra enfermedad que esté tan desarrollada y tan descrita a fondo que ocupa varias hojas. La mayoría de las enfermedades son pequeños párrafos y cosas puntuales, pero esta está muy bien descrita respectivamente. Obviamente para ello yo tengo que volver ¿a dónde? A lo que vendría a ser una parte anatómica muy importante del corazón y que justamente es tu deber el de dominarlo perfectamente en sí. Además, recuerda, ha sido preguntado en esta última convocatoria como preguntas directas de que te lo sabes o no te lo sabes directamente. Eso es volver ¿a dónde? A la querida circulación coronaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un ratito vamos a poner en pausa este querido corazón y lo que vamos a hacer es remover a sus capas respectivas, ¿no? Quitando las capas del pericardio y todas aquellas que las que tú has debido atravesar viendo lo que es la anatomía básica del señor corazón respectivamente, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que conocer a este par de arterias que lo que están haciendo es emerger de esta arteria enorme, que es la arteria más grande que tiene el cuerpo humano y que prácticamente forma el eje de la distribución arterial de todo el cuerpo humano. Esta gran arteria que nace del ventrículo izquierdo se conoce con el nombre de arteria aorta. En el primer segmento de la arteria aorta, sus primeras ramas que da hacia el cuerpo humano son las dos arterias coronarias, las cuales se encargan de ¿qué? De darle irrigación específica al corazón. Es más, si nosotros podríamos ocultar el resto, la disposición de las arterias coronarias es que justamente llegan a formar esto, una corona que prácticamente rodea a toda la superficie del corazón respectivamente. Obviamente, la circulación coronaria y cada una de sus ramas en más específico van a ser exploradas ya en primer año en anatomía torácica, ¿no? Cuando tú ves anatomía estricta de lo que vendría a ser el corazón y obviamente Morfo te sirve de una muy buena base para seguir amplificando un poco más tu conocimiento. Recuerda una cosa muy puntual. Si nosotros nos cargamos a esta estructura que vendría a ser, pues, el señor ventrículo derecho, vamos a ver a este par de troncos. Obviamente yo quisiera quitarme esto, pero el problema es que esto, cuando yo lo voy retirando las queridas arterias, a veces incluso llega a borrarse todo el simulador y no es de para pasar los patatuses. Fíjate, mira, esta válvula se conoce con el nombre de la válvula aórtica. Y fíjate que justamente por encima de la válvula se encuentra la emergencia de este par respectivos de arterias, llamadas arterias coronarias, tanto la izquierda como la arteria coronaria derecha respectivamente. Recuerda algo muy puntual que tu querido texto te viene a decir, la cual es cuáles son las dos principales arterias que tiene el corazón y tú dices la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Muy bien, ahora un segundo avance para ti es cómo se llaman las arterias, las ramas de las arterias coronarias. Y ya tienes que ir empezando a identificar a cada una de ellas. Y para empezar, sí, valdría la pena saber algo en específico. Para empezar, vamos a aislar a estas queridas arterias y nos vamos a quedar simplemente con ellas respectivamente. Fíjate, tenemos a todo este tronco que se conoce con el nombre de arteria coronaria izquierda. Si te das cuenta, esta arroja dos ramas principales, que son las dos únicas que tú te tienes que acordar. Para empezar, esta que discurre por todo lo que vendría a ser el surco
interventricular anterior y justamente por ello lleva ese nombre respectivo, llamada arteria descendente anterior o interventricular anterior, la cual tiene como misión dar sangre oxigenada tanto a la aurícula como al ventrículo izquierdo respectivamente en sí. ¿Vale? O no, perdón, que principalmente da irrigación a ambos ventrículos, al derecho y al izquierdo. La que te decía anteriormente y que me he equivocado es esta rama, que es la segunda rama de la coronaria izquierda, llamada arteria circunfleja en sí. Ahora, que esta sigue dando más otras ramas, pero por lo mínimo acuérdate una cosa, el objetivo de la arteria circunfleja es dar irrigación tanto a la aurícula como al ventrículo izquierdo correspondiente en sí. Con la coronaria derecha también tiene dos ramas respectivas. Otra cosa es que la coronaria derecha da a esta rama que, si te estás fijando muy bien el mapa, tiende hasta continuarse, hasta incluso crear lo que nosotros decimos un puente de conexión, una anastomosis con la arteria interventricular anterior. Toda esta rama se conoce con el nombre de ¿qué? De arteria interventricular posterior, que es una de las ramas de la arteria coronaria derecha. Y claro, también está esta otra ramita conocida como la rama marginal. Recuerda que la rama marginal tiene un destino, que es simplemente irrigar al ventrículo derecho. En cambio, la rama interventricular posterior, que justamente va por toda la cara trasera del corazón, se encarga de irrigar ambos ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo respectivamente. Si tú tratarías de identificar esas queridas arterias en tu simulador de preferencia, que tú obviamente estás utilizando para estudiar lo que es anatomía, pues tendrás que ir a identificar específicamente a cada una de esas arterias con su trayecto respectivo en sí. Ahora, simplemente quiero que veas la punta del corazón, que es prácticamente toda esta zona que la vamos a remarcar en un círculo, que es el ápex cardíaco, y ahí justamente casi en la puntita se encuentran chocando a esta arteria llamada interventricular anterior y esta arteria llamada interventricular posterior respectivamente, ¿no? Que dan irrigación a ambos ventrículos, a ambas cámaras grandes del corazón, tanto el lado derecho como en el lado izquierdo. Ahora, ¿por qué rayos me tengo que acordar de justamente las arterias coronarias, más que incluso las venas? Porque obviamente es en otro subtítulo que tú tienes que ver lo que vendría a ser las venas, por justamente esta enfermedad, que es la estrella de la cardiología, la enfermedad arterial coronaria, que es la enfermedad top 1 en mortalidad en todos los pacientes a nivel mundial. No hay otra que la venga a superar, ¿no? Dentro de las enfermedades respectivamente es por lo que más se fallece o lo que más muere las personas en sí. Obviamente no vamos a poder hablar enteramente de lo que vendría a ser la enfermedad arterial coronaria, pero yo te voy a contar hasta este puntito donde lo tengo aquí marcadito, lo que vendrían a ser los aspectos básicos de lo que es la fisiopatología del desarrollo de las placas ateroscleróticas en sí. Ten cuidado, mira esta imagen que la tienes acá. Esto es lo que no nos gustaría en sí, ¿no? Lo que lo tenemos en este lado derecho de tu querida pantalla, una arteria obstruida. Todos soñamos que siempre tenemos que tener, ¿qué cosa? Una arteria normal, cuya luz esté perfectamente permeable y en cuyo interior haya una muy buena circulación sanguínea en sí, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Por diferentes cuestiones, para empezar, malos hábitos alimenticios, pues una falta de ejercicio, una vida sedentaria y obviamente pues ser estudiantes de medicina, porque también pues nosotros somos sedentarios porque nos pasamos estudiando, no tenemos ni tiempo para hacer nada más que estudiar, y peor a estas instancias del prope donde apenas dormimos un poco de tiempo y comemos, que después tenemos que seguir estudiando y estudiando y estudiando, pues tenemos factores de riesgo que llevan a ¿qué? Al depósito de grasa en el interior de los vasos sanguíneos. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque mira, esta mañana descubríamos uno de los medicamentos más ampliamente utilizados en esta enfermedad arterial coronaria, llamadas las estatinas. Las estatinas lo que hacen es bloquear la síntesis de lo que vendría a ser el colesterol en el hígado. Ahora, nosotros decimos una cosa, ¿no? Y eso es conocimiento básico en cuanto a morfo y a biología. El colesterol es útil, sí, no en exceso, que eso es otra cosa, la parte perjudicial. Del colesterol se pueden hablar muchas cosas, pero en lo que es la formación de las placas ateroscleróticas, con esta enfermedad aterosclerosis, el colesterol te juega cosas muy malas y el importante es acordarte de estas proteínas que se conocen con el nombre de lipoproteínas. Mira,
El hígado y el intestino tienen mucho que ver con el funcionamiento de las lipoproteínas, que no son nada más que carritos esféricos, partículas que en su interior, en su núcleo central, contienen triglicéridos y otro tipo de lípidos respectivos, incluidos al colesterol. Tienes que acordarte una cosa muy importante. De las dos lipoproteínas más que te tienes que acordar es de la LDL y de la HDL. Por una cuestión que está ahí subrayada y que es lo único que tienes que recordar de esta máster, lo que nosotros le llamamos el colesterol bueno y el colesterol malo. Fíjate cuál es la diferencia entre la LDL y la HDL, porque abajo está la pregunta de examen hecha en el último segundo simulacro que dieron presencialmente allá en el instituto en sí. Lo fundamental es ¿qué cosa? Tener pacientes que mantengan una baja concentración de LDL y una alta concentración de HDL. Obviamente entonces esto se puede medir en la sangre. Debe tener sus valores normales que bueno, ahorita el libro no te exige saberlo. Está en la parte final en los apéndices, pero no te lo van a preguntar porque no está en la teoría de los libros, de los temas respectivos. Obviamente ya en medicina interna en cuarto año, ya cuando rotes cardio, te lo van a preguntar, tienes que saberte los valores normales para interpretar los laboratorios. Pero si no, parte de una base. Yo quiero que mi paciente tenga LDL bajo y HDL alto y la pregunta es ¿por qué? Obviamente en lo que yo estoy charlando ya has debido leer el por qué que está justamente puesto en este párrafo. Recuerda, la LDL transporta el colesterol, mira cómo lo dice, desde el hígado hasta las células de los tejidos, para que lo utilicen en lo que tengan que utilizarlo. Lastimosamente, los niveles altos de LDL promueven la aterosclerosis, porque claro, si todo el rato están llevando colesterol, si no es empleado, no es usado porque la célula no se ha lesionado, no tiene que reparar, no tiene que sintetizar nada, se va a ir acumulando la grasa y va a ir formando ese tapón. Eso no va a ser bueno. Por eso a la LDL se le llama colesterol malo. Por el contrario, a la HDL se le llama colesterol bueno. ¿Por qué? Porque remueve, quita el colesterol excedente de las células y lo transporta de vuelta hacia el hígado para su eliminación. ¿Cómo lo elimina el hígado? Formando las sales biliares. En otra máster ya hemos hablado de lo que es la digestión de los lípidos. Recuerda, las sales biliares, la bilis que produce el hígado, sirve para también excretar el colesterol, porque es una materia prima, el colesterol forma parte de lo que es las sales biliares. Y si tu hígado puede excretar el colesterol, te estás deshaciendo de algo que tal vez lo tengas en exceso y que más podría hacerte más daño que beneficio respectivamente. ¿Vale? Entonces ten cuidado con estas lipoproteínas. Y además, justamente, ¿no? Las estatinas ayudan a disminuir la síntesis de colesterol en el señor hígado y son muy buenos medicamentos de elección en esta enfermedad llamada enfermedad arterial coronaria. Bueno, dejando rato atrás un poquito de cardio, ahora justamente hablando de lo que vendrían a ser los queridos procesos digestivos, nos vamos a revisar unas enzimas que obviamente pertenecen a un órgano estrella del señor aparato digestivo, que obviamente no vamos a poder revisar todo en sí, pero tampoco no estamos acá ya para repasar cosas puntuales y simplemente tener en frescura el comentario de varios tipos de órganos y su funcionamiento respectivo. Eso es hablar de este señor todo asqueroso y feo y que mejor se lo ve pues siempre en fotitos respectivas, que es el señor páncreas. Pero es que ahora no vamos a hablar de la porción endocrina porque ya hemos hablado del páncreas, la insulina y la diabetes mellitus en otra máster. Ahora tenemos que hablar del lado exócrino del páncreas, que es la parte digestiva, cuya función es producir el jugo pancreático, que es justamente lo que más o menos estaba intentando revisar aquí en su querido simulador. Otra cosa es que miren, esta cosa todo el rato se está queriendo salir y además esta imagen está muy bien clara, ¿no? Explicada en sí. Tienes que saber una cosita. ¿Qué cosita? Cuando tú llegas a la parte de aparato digestivo, cuando el alimento ingresa en el intestino delgado, en la primera porción del intestino delgado, que es toda esta estructura en forma de letra C, llamada el señor duodeno, se necesita un trabajo en equipo por parte del duodeno, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, que justamente son tres subtítulos que te vienen en combo en aparato digestivo. Tienes que recordar que cada uno tiene una misión, que es simplemente el colaborar en el proceso digestivo. ¿Qué nos tenemos que acordar del páncreas? Ay, por favor, nos tenemos que acordar sí o sí este subtítulo que vale oro. Tantas veces ha sido preguntado. Y es más,
me tengo que saber por lo mínimo este subtítulo, con un mensaje claro. El páncreas tiene enzimas para todo, para todo. Y eso es partir de una base alimenticia y nutricional, lo que nosotros siempre estamos hablando, ¿verdad? Dentro de cualquier dieta, que obviamente esto puede ser corregido por los nutricionistas porque eso es su ciencia más específica, se contiene 4 grupos alimenticios principales. Claro que después están suplementados con otras cositas. Tienes los hidratos de carbono, tienes los queridos lípidos, tienes las queridas proteínas y tienes los queridos ácidos nucleicos, que justamente son los 4 tipos de familias de las macromoléculas. Que obviamente ahí se aumenta qué cosa, por ejemplo el agua, las vitaminas, los minerales y otro tipo de sustancias, ¿no? Más pequeñitas en sí. Y obviamente esta distribución varía en porcentaje de acuerdo a la dieta que sigue el paciente. Obviamente no es una distribución pareja, siempre consumes más de algo según tus requerimientos, ¿no? Que si eres un atleta, que si eres una persona sedentaria, que si eres una persona con obesidad, que si eres una persona desnutrida, pues se van mal moldeando y obviamente esta ciencia lo maneja el nutricionista, ¿no? El nutriólogo propiamente dicho en sí. Pero al saber que nosotros ingerimos alimentos que contienen estos principales 4 grupos alimenticios y que obviamente van a llegar a nuestro querido intestino, es muy importante saber que el páncreas va a producir un jugo pancreático que se va a encargar de digerir a estas macromoléculas enormes y transformarlas en moléculas muy pequeñas. Vete acordando y obviamente puedes pausar este video para ponerte al día con los puntos marcados en amarillo. Recuerda un dato muy importante a saber. Sabes que por día tu páncreas produce aproximadamente 1,5 litros de jugo pancreático. ¿Cómo se describe el jugo pancreático? Pues como un líquido claro, incoloro, que consiste principalmente en la vieja confiable de los líquidos, agua. Pero claro, tiene que tener otras cosas que son útiles. Mira, por ejemplo, tiene bicarbonato y muchas enzimas. La pregunta de oro es, ¿por qué tendría que tener el jugo pancreático bicarbonato de sodio, que es una sustancia pues alcalina, que justamente vuelve al pH del páncreas, al del jugo pancreático, perdón, a un pH alcalino? Porque mira, lo estás leyendo seguramente tú. Sabes que en el estómago, que es la fase previa antes de pasar los alimentos al intestino delgado, en el estómago el ambiente es muy ácido y el propio ácido clorhídrico producido por las células del estómago generan alimentos muy ácidos, que obviamente al entrar en la pared del duodeno podrían tender a lesionar las paredes y a generar mucho malestar. Por lo tanto, el jugo pancreático tiene una misión que es neutralizar a ese ambiente ácido que le está llegando al intestino, gracias a un jugo alcalino que contiene mucho bicarbonato en sí. Además, ese bicarbonato crea el pH adecuado para que las enzimas digestivas empiecen a trabajar. Fíjate lo que está diciendo en la parte final. El jugo pancreático tiene enzimas para todo. Para empezar, empieza con la digestión de los almidones en sí. No es que ya empieza, ¿no? Sí ha empezado incluso más antes con lo que era la milasa salival. Pero la milasa pancreática no se queda atrás. La enzima pancreática digiere el almidón y lo va transformando en monosacáridos, disacáridos más simples. Varias enzimas del páncreas también sirven para digerir proteínas y las dejan en su estado más puro, como en péptidos, dipéptidos, tripéptidos, cadenas más cortas. Y ahí están estas 4 torombolas, de las cuales la señora Tripsina tiene mucha historia a tener en cuenta en biología celular en el nuevo texto del Alberts. Y la carboxipeptidasa también, ya mencionada ahí también. Ahí tienes a la tripsina, a la quimiotripsina, a la carboxipeptidasa y a la elastasa. Por rebote, el páncreas tiene enzimas para la digestión de los triglicéridos, la llamada lipasa pancreática. Y además recuerda la máster del anterior. Hay 3 tipos de lipasa en el aparato digestivo: la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática. Pero recuerda que de las 3, esta que te está diciendo tu libro es la que se raja, la que trabaja más arduamente de las 3 respectivamente. Y por no fallar, hasta el páncreas tiene enzimas para digerir a los ácidos nucleicos. Tiene para el ARN, lo que se le llama la ribonucleasa, y tiene para digerir al ADN, lo que se le llama la desoxirribonucleasa, que lo deja así, peladitos, en nucleótidos, que son la forma más simple en sí respectivamente. Una advertencia para irnos de este señor párrafo. Las enzimas proteolíticas del páncreas, es decir, la tripsina, la quimiotripsina y la otra, ¿no? La carboxipeptidasa y la elastasa, se sintetizan en forma inactiva.
Igual que lo que le hace la pepsina en el estómago, que eso es hablar de otra cosita. Mira, como estas enzimas están inactivas, no tendrían por qué digerir las propias células del páncreas. Es más, la tripsina es secretada en una forma inactiva llamada tripsinógeno. Además, mira, por si acaso, las mismas células del páncreas secretan una proteína que se le llama inhibidor de la tripsina, que se combina con ella y la neutraliza, haciendo que se mantenga inactiva hasta su momento en el que se vacía el intestino y tiene que trabajar. La pregunta de oro es, una vez que lo que es la tripsina se vacía al intestino, ¿cómo se activa? Y si tú sigues leyendo, el libro te lo responde. En la luz del intestino delgado, las células de las vellosidades del intestino producen una enzima estrella que ya ha sido preguntado en test y en simulacros, llamada la enterosinasa. ¿Qué hace la enterosinasa? Activa al tripsinógeno. Mira, fracciona una parte de la molécula y forma la tripsina. Y obviamente la tripsina, como si fuera un efecto dominó, actúa sobre los otros precursores inactivos de las otras hermanas enzimas. Al quimiotripsinógeno, a la procarboxipeptidasa y a la proelastasa las transforma en sus formas activas en sí y empiezan con su digestión de las proteínas en sí. Eso con el guiño a solo esta primera mitad de este aspecto patológico, la pancreatitis. Si algo me tengo que acordar de la pancreatitis es primero su definición, una inflamación del páncreas. Muy bien, ahora recuerda las dos principales causas. Es por abuso de alcohol o por piedras, ¿no? Litiasis biliar, porque alguna piedrita tapó el orificio de drenaje y ya está, se inflamó. ¿Cuál es el problema? El problema es que si hay algún tipo de obstrucción o inflamación del tejido pancreático, recae en que las enzimas del páncreas, que claro, tú sabes que están inactivas, pueden llegar a activarse y entre ellas a la tripsina. Eso no es una buena noticia porque puede llevar a la autodigestión del propio tejido pancreático y a la lesión a veces irreversible del tejido en sí. Si bien no se conoce exactamente, ¿no?, las causas de muchos tipos de pancreatitis, por lo mínimo acuérdate siempre de ello, que más en el 70% de los adultos la causa es el alcoholismo en sí. Y nada más con esta partecita del señor páncreas. Aprovechando que estamos en digestivo y justamente al hablar de lo que es la inhibición competitiva de las señoras enzimas, y ya no para irnos de este señor tema, vamos a hacer un comentario rápido y sencillo, que esto, quién sabe, podría debutar este año como una pregunta de examen, lo que es la absorción del alcohol. Y simplemente este querido párrafo de la correlación clínica trae enseñanza pura para ti, que se aplica hasta en tu vida respectivamente, que te dejo ahí toda la toma para que tú le tomes pues una captura y te pongas al día o le pongas en pausa el querido video y pues vayas marcando los puntos importantes. Bueno, los efectos intoxicantes e incapacitantes del alcohol dependen de obviamente sus niveles en la sangre. Recuerda, el alcohol es una sustancia liposoluble, o sea que puede transportarse muy fácilmente y cruzar lo que es la querida barrera hematoencefálica, que es de la última que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Mira, el libro te lo está diciendo. ¿Dónde empieza a absorberse el alcohol? El alcohol que tú vas a ingerir, apruebes o repruebes el curso básico, no lo sé, en el estómago. Pero ten cuidado, una cosita muy importante. Obviamente, si el alcohol logra pasar al intestino delgado, el intestino delgado lo absorbe con mayor rapidez. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque si tú ingieres el alcohol y no has ingerido alimentos previamente, este alcohol rápidamente va a pasar del estómago a tu intestino delgado, haciendo que se absorba más rápidamente y llevándote a niveles de intoxicación mucho más rápidos. Te vas a marear más rápido y te vas a emborrachar mucho más rápido. Por eso el libro incluso te aconseja, aunque malamente dicho en sí, ¿no?, que los ácidos grasos, que tú sabes que entre las 4 familias, las grasas, son de un tipo de procesamiento más lento, porque enlentecen el vaciamiento del estómago, el vaciado del estómago al intestino delgado. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque si estás leyendo un poquito más abajo, el texto te lo está diciendo. En el estómago se sintetiza una enzima llamada alcohol deshidrogenasa, la cual neutraliza al etanol, que es el alcohol puro, y lo transforma ¿en qué? En acetaldehído, que es una forma no intoxicante. ¿Cuál es el problema? Que si tú te has ingerido alcohol en estómago vacío, como nosotros le decimos, pasa rápidamente al intestino y la pobre alcohol deshidrogenasa no tiene tiempo de reaccionar. Pero si tú lo consumes con alimentos grasos
obviamente el alcohol se va a retener más en el estómago, dándole chance a esta enzima de actuar y evitar que te intoxiques rápidamente. Obviamente que si tú vas a seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo, obviamente te vas a intoxicar tarde o temprano, porque eso va a ir pasando poco a poco. Pero simplemente con el fin de qué? De que obviamente no llegues pues a una emergencia y te estén poniendo pues una sonda y un vaciado y un lavamiento gástrico y que no estés pasando pues, sustos en sí. Justamente ahí te van haciendo una advertencia que los niveles de esta enzima estrella llamada alcohol deshidrogenasa es muy baja, sobre todo en quién, en algunos varones de procedencia asiática y un poquito más en las mujeres en sí, ¿no? Que las cuales metabolizan incluso más rápido y pues tendrían que tener más cuidado con lo que vendría a ser la absorción del alcohol respectivamente. Ahora, justamente ya cerrando esta querida máster, que no es la intención también retenerles un poco más de tiempo, hay que revisar esto que nosotros comentábamos ayer, con simplemente guiños rápidos. Es más, ni siquiera tendría que por qué estar corriendo de un lado al otro. Pero nos vamos a dar ese lujo de comentarlo un poquito más lentamente. Y obviamente ya mañana estaremos con otras cositas más para ustedes que no les quitarán más de 1 hora y media en repasar, o si están aprovechando en ver esto pues durante su descanso, mucho mejor y así pues no pierden tiempo, ¿no? Y siguen estudiando. Ay, algo que hay que tener en cuenta en el encéfalo es un par de barreras que, valga la redundancia, ya han sido preguntadas en este tema, pero también en el tema de tejido nervioso. Tengo que ponerte al tanto. Y además es que lo único que tendrías que acordarte de esta querida máster. En morfofunción, que obviamente puede haber más según los otros libros de anatomía que vayas viendo con tus años de formación, pero por lo menos para morfo, existen 3 tipos de barreras en el cuerpo humano. 2 barreras están en el sistema nervioso y una barrera está en el aparato reproductor masculino. Estas 2 barreras del sistema nervioso se conocen como barrera hematoencefálica y la otra barrera se conoce con el nombre de barrera hematorraquídea. Y la otra barrera que se encuentra en el aparato reproductor masculino se conoce con el nombre de barrera hematotesticular. Si hay algo que yo puntualmente me tengo que acordar de estas 3 barreras, son las células que se ensamblan para formar esa estructura impermeable y que restringe el paso de moléculas y de células a lo largo de ella, por aislar estructuras. Con respecto a las células que forman la barrera hematoencefálica, yo tengo que decir a los señores astrocitos. En cambio, los que forman a la barrera hematotesticular son las señoras células llamadas ependimocitos. Y con respecto a la barrera hematotesticular, es hablar de unas células llamadas células de Sertoli. Mira, te muestro esta querida imagen. ¿Qué está haciendo en esta querida imagen el texto? Se está haciendo un plano transversal del encéfalo. Te lo está cortando y te está mostrando una vista superior. Dentro del señor sistema nervioso existen varias cavidades, en cuyo interior debería estar un líquido muy abundante que sirve para nutrir, para amortiguar y proteger al tejido encefálico, que sabes que es muy delicado. Ese líquido que está rellenando estos espacios se conoce con el nombre de líquido cefalorraquídeo. Obviamente el señor libro lo que está haciendo es agarrarse un pedacito de sección de esa cavidad y amplificártelo más acá. Es más, mira cómo estás asumiendo con el libro. Todo este espacio en blanco sería un espacio rellenado de líquido cefalorraquídeo. En esta imagen te están mostrando el ejemplo de la barrera hematorraquídea, una barrera que está conformada por la unión sólida y por la unión estrecha de varias células llamadas ependimarias o ependimocitos. Mira que la barrera hematorraquídea tiene una misión muy importante: separar el líquido cefalorraquídeo de lo que es la circulación sanguínea a través de estas células propiamente dichas. Y lo mismo a analizar esta querida parte del texto, ¿no? Saltando ¿a dónde? A el querido sistema reproductor masculino, a simplemente explorar esta querida fotografía, que obviamente la vas a ver con toda calma en las clases presenciales. Para que tú te ubiques, estamos dentro de esto, un señor testículo, donde le están haciendo un plano sagital y nosotros estamos dentro de un túbulo seminífero a nivel de esta pequeña manchita que estoy dejando, y obviamente lo amplifica tu querida imagen y te muestra esto.
Fíjate a estas células llamadas células de Sertoli, que mira que parecen qué cosa, como si fueran esas piezas de rompecabezas, que obviamente están muy bien ensambladas de las células adyacentes. Esta barrera, llamada barrera hematotesticular, es una barrera que sirve para aislar a las células espermatogónicas, a las espermatogonias, perdón, del resto de las células que forman la espermatogénesis respectivamente. Eso es por una cuestión inmunitaria. Cuando la célula espermatogénica va madurando en espermatocito primario, secundario, espermátide o espermatosaurio, este va siendo pocamente, pues decirlo así, va no siendo reconocido por el sistema inmune. Es más, si el sistema inmune llegaría a tomar contacto con estas células, los reconocería como extrañas al cuerpo humano y tendría a lesionarlas y a destruirlas, generando un mecanismo autoinmune que podría llevar a la esterilidad en el varón respectivamente. Por eso, esta barrera tan sólida, armada en el testículo, previene el contacto de la sangre del paciente, que ahí están pues los linfocitos, con lo que vendrían a ser los estadios más maduros, más diferenciados de las células espermatogénicas respectivamente. Y lo mismo con los queridos astrocitos que forman la barrera hematoencefálica, la cual puede ser franqueable prácticamente por algunas sustancias muy pequeñas que obviamente atraviesan toda esta barrera y llegan hasta el tejido encefálico. Y justamente para ello, y ya para despedir esta clase, pues te voy a hacer recuerdo de ese punto respectivo en el tema de encéfalo y pares craneales, que es justamente pues un punto a tener en cuenta por curiosidad, porque históricamente ya ha sido preguntado varias veces en las queridas convocatorias de el curso básico. Bueno, mira, sobre la querida barrera hematoencefálica, hay ciertas sustancias, tanto liposolubles como hidrosolubles, que pueden atravesarlas. Para empezar, fíjate, el oxígeno y el dióxido de carbono, que son gases, al ser liposolubles, pueden fácilmente atravesar esta barrera y llegar a las células del interior del encéfalo. Y lo que estábamos hablando, el alcohol o algunos sedantes como los barbitúricos o la nicotina o la propia cafeína que tú obviamente estás ingiriendo en litros por desvelarte estudiando tantas veces, están pasando la barrera hematoencefálica y están manteniendo activo tu sistema nervioso. Cruzan fácilmente por difusión esta barrera. Muy pocas sustancias hidrosolubles como el azúcar, la glucosa, pueden atravesar también esta sustancia, pero ya estructuras más grandes como las proteínas no pueden pasar esta barrera infranqueable en sí. ¿Vale? Bueno, espero entonces que esta pequeña cortita clase haya sido de tu ayuda y pues espero verte para repasar otras cosas puntuales picando otros temas respectivos en morfofunción.